Vamos entonces a ir a la palabra del Señor. Estamos sobre Romanos capítulo 14, ¿verdad? Romanos capítulo 14. Estamos iniciando el capítulo 14 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Quisiera que alguien me recuerde qué vimos el último martes con respecto a Romanos 14. Ajá. ¿Nadie? Con respecto a Romanos 14, ¿qué vimos? ¿Qué hemos visto ya? Dios le bendiga, hermano Rodrigo. Vimos que Romanos 14 era una exposición, una carta manual de convivencia para la Iglesia del Señor en Roma, sus costumbres, culturas, de cómo el cristiano procura estar en Cristo y que no solo debe entender que se debe a Dios, sino también a los demás. Esa fue la introducción del capítulo 14. Vale. ¿Alguien más tiene algo más que decir? Amén, hermano Rodrigo. Dios le bendiga. Bendiciones. Bueno, también vimos que está la problemática de una iglesia naciente que está envuelta en dos culturas y falta de conocimiento y madurez espiritual. Lo que pasaba a esta iglesia era que le faltaba una madurez en su comportamiento, en la doctrina y en la palabra, y tenía desacuerdos entre unos y otros hermanos. Muy bien. Pregunto, ¿en qué versículo vamos? Quedamos del 1 al 3, hermano. Ok, vale. Entonces, lo que estamos viendo son que habían algunas diferencias. Había también una invitación de Pablo a recibir al débil en la fe. Cuando se dice recibirlo, no estamos diciendo que el débil venía de otra parte. No fue que el débil nos llegó del lucero alto, sino que toleren al débil que tienen ahí en la congregación. Pablo está exhortando a que toleremos al débil en la fe, pero vuelve y hace otra recomendación, y es que no lo tengamos para contienda, sino que tengámoslo para ayudarle, para motivarle, entendiendo que lo que Pablo va a hacernos ver aquí es tenemos que coger esas diferencias y la mejor forma de que esas diferencias se subsanen, se concilien y se pueda llegar a un punto de acuerdo es obviamente sobre la palabra del Señor. Y que es importante que entendamos que en este conocimiento que Dios nos ha dado, obviamente todos no tenemos la misma capacidad de discernimiento. Por eso es importante entonces que
no hagamos de la palabra un asunto de contienda, sino que aprendamos a edificarnos mutuamente en el temor del Señor. El que sabe haciéndose que como si no supiera, para poder entonces así edificar a los demás. Así que muy bien, vamos entonces a ir mirando lo que Pablo nos está o nos va a querer enfocar y decir con respecto al capítulo 14 de la carta a los Romanos. Dijimos entonces que el versículo 1 al 4 dice de la siguiente manera: recibida débil en la fe, viene la recomendación, pero no para contender sobre opiniones, o sea, sobre conceptos humanos. No sobre doctrinas, sino sobre conceptos humanos. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios a ambos les ha recibido. Recibió al que come y recibió al que no come. Por eso la pregunta aquí debe ser entonces, ¿quién es el débil en la fe? ¿El que come o el que no come? ¿Quién es el débil? ¿Ya? Así que dése cuenta que Pablo deja a los dos sin piso. Sin piso. No hay manera de decir, es que él es un ignorante y no come por falta de conocimiento. No, sino que Pablo está diciendo que el que come, pues no condene al que no come. Y el que no come no menosprecia al que come. ¿Ya? De esa manera, entonces, el apóstol Pablo lo que va a sentar es un precedente de vida cristiana y de comunidad. De vida cristiana y de comunidad. Lo va a expresar en el versículo que vamos a encontrar más adelante, que leímos el martes pasado, que leímos todo el capítulo. Cuando Pablo deja claro y sentado, eso sí ya es doctrina. Pablo dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Viene otra vez aquí lo que habíamos dicho bien atrás de la carta, que la diferencia se da es en lo que tenemos y hemos recibido de Dios y no en conceptos. A veces nuestra vida cristiana se basa más en conceptos que en conocimiento y sabiduría. Entonces es importante entender que ese es uno de los propósitos de Pablo en hacerle entender a los cristianos que la vida cristiana no es de conceptos, la vida cristiana es de cosas sólidas y de cosas definidas. Pablo lo expresó ya en otra carta. Pablo dice que el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos y apártese del mal todo el que invoca el nombre del Señor. Y Pablo dice, el fundamento está puesto. Así que si alguien va a sobreedificar, mire bien cómo lo va a hacer. Porque el fundamento ya está puesto. O sea, ya está puesta la base doctrinal. En la carta a los Efesios, entonces, en el capítulo 4, Pablo vuelve y se lo recuerda. Y Pablo les dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos y por todos. Entonces, note que ahí están esos lazos de amarre que hacen que la iglesia mantenga la unidad de doctrina, el criterio doctrinal firme y establecido.
Nuestra fe no está basada en simplemente conceptos, sino que está basada en doctrinas fundamentales, como lo dijera también Pablo en el capítulo 6, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, eso es más o menos a donde Pablo va a llevar a esta gente a que se den cuenta que el asunto cristiano no es de conceptos, sino de cosas sólidas. Muy bien. Así que vamos a ver qué Pablo nos va a hacer. Entonces, la expresión que Pablo usa aquí es el flaco. Dígale al hermano que tiene ahí al lado, dígale, usted es el flaco de esta casa. El flaco en la fe. El flaco en la fe. Pablo dice, admitan el flaco en la fe. Amén. Ese que a todo le pone bochinche, que a todo, que no entiende nada, que todo le parece mal, que todo está maluco, ese es el flaco en la fe. Pero Pablo no utiliza la palabra firme, sino hasta el capítulo 15, el verso 1, donde dice, así que los que somos más firmes, debemos sobrellevar las flaquezas, por eso está hablando del flaco, las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces, el capítulo 14, el capítulo 15, se propone Pablo fortalecer al flaco. Amén. Fortalecer al flaco. Ay de los flacos. Gloria a Dios, sobre todo en agosto, que hace mucho viento. Claramente Pablo entonces se encuentra a sí mismo entre los firmes. Pablo dice, los que estemos firmes o los que seamos firmes. Pablo se contaba ahí en razón de que Pablo tiene definidas las cosas. Pablo sabía si se debía comer o si no se debía comer. Pablo sabía si se debía guardar o no se debía guardar. Ahí ya se hizo la diferencia porque ahí ya hay conocimiento, ahí ya no hay concepto, sino conocimiento. Recuerden que cuando estudiamos la carta a los hebreos, el apóstol Pablo allí también recomendó a los hebreos a dejar ya los rudimentos, ¿se acuerdan? A dejar los rudimentos y avanzar, dice Pablo, y avancen y den un paso adelante a las cosas sólidas. Ya no sean tan niños, ya piensen en cosas mucho más sólidas, mucho más definidas en cuanto a nuestra fe y en cuanto a nuestra doctrina. No es normal, y a esto se le llama rudimento y a esto se le llamaría flaqueza espiritual. No es normal que un cristiano que tenga 20 años de bautizado, que tenga 20 años de cristianismo, esté preguntando de qué largor sería la falda. No es normal que un cristiano esté preguntando eso. No es normal que un cristiano de 20 años esté preguntando si es malo o no tomarse una cerveza. No es normal que un cristiano de 20 años esté pensando, preguntar o todavía esté preguntando si está mal tener una novia inconversa. Ya ese cristiano tiene que tener eso claro, definido y bien, pero bien ponderado en cuanto a su conocimiento. Si ese cristiano, teniendo todo ese tiempo de vida cristiana, aún continúa teniendo que enseñársele eso y preguntando esas flaquezas, a ese cristiano podíamos decirle el flaco en la fe, el flaco en el conocimiento, porque aunque tiene muchos años, 20 años de cristianismo ya es un buen rato, aunque tiene muchos años de cristianismo, tiene pocos de conocimiento, ¿ya? Pero Pablo lo que está diciendo aquí es que no lo desechemos, hay que tenerlo ahí y seguramente pasarán otros 20 años y seguirá preguntando lo mismo. En 40 años vuelve y pregunta, ¿y es malo tomarse una cerveza, sí o no? O como el que todavía pregunta, ¿dónde dice la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia el largor de la falda? ¿Dónde dice? Y hay cristianos que pretenden que la Biblia les diga todo para obedecerlo.
Si la Biblia no lo dice que es malo bailar, entonces se puede bailar porque la Biblia no lo dice. Aleluya. Entonces, a ese es que Pablo está recomendando aquí, que hay que admitirlo, que hay que tolerarlo. Lo más probable es que gente así de flaca se salve. Gloria a Dios. Es lo más probable, que hayan muchos flacos salvos en el cielo. Gloria a Dios. Y muchos robustos en el infierno. Tan raro, ¿sí o no? Algo quiso Jesús decir cuando dijo: los primeros serán postreros y los postreros serán primeros. Porque no es del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. La Biblia está llena de una cantidad de cosas que a veces ni entendemos. Entonces, nos ayuda esto que estamos diciendo a identificar la posición que Pablo considera flaca y firme en este capítulo. Nos ayuda esto porque generalmente Pablo no quiere apoyar un lado u otro. Eso es importante dejarlo claro. Pablo aquí no está ni condenando al flaco ni defendiendo al gordo, sino que Pablo está diciendo que los unos y los otros deben estar ahí y siempre van a estar ahí. Así como Jesús dijo: a los pobres siempre los tendréis con vosotros, también a los flacos siempre los vamos a tener con nosotros. Así que Pablo no está aquí en una posición definida, ni de un lado ni del otro. Por el contrario, a los dos Pablo los define que a ambos los recibió el Señor, tanto al flaco como al fuerte. No caracteriza aquí Pablo una posición negativa para alguno, sino que más bien Pablo lo que está intentando es que al fin de la discusión todos estemos firmes en el conocimiento y en la palabra de Dios. Ese realmente es el propósito. El creyente que tiene un conocimiento doctrinal correcto sabe que puede comer todas las cosas. Bajo la ley habían ciertos alimentos que los judíos no podían comer y habían ciertos alimentos que los judíos podían comer. Entonces había una cosa que era limpia y había otra cosa que era inmunda. Y ahí era donde entonces los nuevos cristianos de la iglesia neotestamentaria estaban tropezando, porque no sabían hacer la diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto, entendiendo que en el capítulo 10 del libro de los Hechos, el Señor dejó claro a través de la visión de Pedro en la casa de Simón el curtidor, dejó claro que en el Nuevo Testamento todo ha sido limpio por el sacrificio de la cruz en el Calvario y que los alimentos se santifican con la oración. Alabanzas al Señor. Pero ellos obviamente venían de toda una tradición judía de no contaminarse con ciertos alimentos. Dios entonces les estaba enseñando a hacer diferencia entre lo impío y lo inmundo, entre lo santo y lo profano. Eso era lo que les enseñaba el Señor Jehová en el antiguo pacto, en la ceremonia levítica, según Levíticos 11, 44 al 47. Ahí están las listas de los animales inmundos, de los animales limpios, de lo que se podía comer y de lo que no se podía comer. Ahí era donde tropezaban los cristianos del Nuevo Testamento y ellos pretendían seguir guardando estos apartes de la ley, como si aún la gracia no les hubiera sido revelada y no habían logrado percibirlo de Efesios capítulo 2, el verso 8, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que es importante entender esto. Estos versículos del 1 al 3 es una advertencia tanto al creyente fuerte como al creyente débil. La tendencia del creyente fuerte sería despreciar al débil, hacerlo sentir mal, desdeñar, desvalorizarlo. Y la tendencia del creyente débil sería juzgar o criticar o condenar al creyente fuerte. El uno porque come y el otro porque no come. El uno porque se pone y el otro porque no se pone. Esa era más o menos la discusión de la iglesia naciente en Roma. Había esa discusión. Y obviamente, pues los dos bandos estaban cometiendo
prácticamente el mismo error, porque Pablo entonces deja claro que el reino de los cielos no consiste en esa clase de discusión. El reino de los cielos no se fundamenta en comida, el reino de los cielos no se fundamenta en tinto o en chocolate. El reino de los cielos es poder de Dios para salvación, es poder en el Espíritu Santo. El reino de los cielos no tiene que ver con conceptos, el reino de los cielos tiene que ver con revelación, con santificación y con perdón de pecados. El creyente fuerte entonces podía decir, el que se sentía fuerte porque no hacía lo que el otro hacía, podía entonces decir vegetariano necio, ¿cómo puedes ser doctrinalmente tan débil? No sabes qué comer como creyente, o no sabes cómo comportarte estando en Cristo, siendo que podemos comer todas las cosas, y podía estar despreciando a ese hermano. El creyente débil entonces podría decir, no debieras comer carne, no debieras comer cerdo, está mal haciendo eso. Vas a ser juzgado por Dios y te vas a condenar por estar comiendo animal inmundo. Esa era la discusión, y seguramente como nosotros hoy tendrían citas bíblicas para todo, pero tanto los unos como los otros estaban ignorando que había ya un paso de transición. Ese paso de transición que le enseñó Jesús a la mujer samaritana. Acuérdense que Jesús a la mujer samaritana le dijo, ustedes dicen que se debe adorar en esto, y ustedes dicen y el Señor le dijo, ni en este monte ni en ninguna otra parte. Estamos en un momento de transición donde los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Ya no se necesitaba de un lugar santificado, de un lugar estipulado, de un lugar definido, sino que se necesitaba ahora era de un corazón que tuviera realmente conocimiento y claridad de que Dios es espíritu y que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que ya no era cuestión de conceptos, no era cuestión de tradiciones, no era cuestión de costumbrismos, sino que ahora realmente en esta transición de la gracia era el momento de aprender a vivir una vida cristiana y adorar a Dios de una manera diferente y de vivir una vida cristiana en revelación. Diga gloria a Dios, alabanzas al Señor. Pablo entonces exhorta tanto al uno como al otro y le hace entender que está mal. El verso 4 entonces trae un interrogante. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Aquí ya entonces Pablo va a pasar a otra problemática que se estaba dando. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Entonces, no solamente había la crítica interna entre ellos, sino también estaba la crítica de los creyentes hacia los creyentes que eran esclavos. Escúcheme esto que estoy diciendo. En la iglesia naciente, la iglesia neotestamentaria o la iglesia primitiva que nosotros conocemos, es importante que entendamos que para esa época había todavía la esclavitud, se practicaba la esclavitud y se habla de hermanos. Onésimo, por ejemplo, era un esclavo. Hermanos que vivían en esclavitud, que tenían sus amos y que obviamente tenían que obedecer sus amos y que estaban sujetos a sus amos y que tenían que observar las órdenes de sus amos. Y seguramente esos cristianos estaban también teniendo problemas con su nueva vida, con su nueva forma de vida, con su cristianismo, porque seguramente los amos que tenían, pues tal vez les interrumpían o no les permitían la práctica cristiana en su forma, pero entonces habían en la iglesia quienes les criticaban y quienes entonces los
hacían sentir mal. Si un creyente cristiano, por ejemplo, tenía un amo gentil, pues obviamente ese señor gentil tal vez obligaba al hermano cristiano a comer de todo, porque el gentil no observaba asuntos de comida, pero en la iglesia entonces lo estaban criticando. Algo así, permítame, algo así como lo que pasa hoy a veces entre nosotros. La hermana trabaja en el hospital y la obligan a ponerse un uniforme en donde tiene que usar el pantalón, y la hermana llega del hospital al culto porque no alcanza a ir a la casa a cambiarse. Pero hay quien entonces en el culto dice, sinvergüenza descarada, ¿cómo se viene para el culto con ese pantalón? Algo así más o menos era lo que pasaba en el tiempo de la naciente iglesia en Roma. Claro, escuche lo que estoy diciendo, porque no entonces vaya usted a pensar que el hermano Rodrigo está diciendo que usted puede venir en pantalón a culto. No, estoy diciendo que habían unos cristianos que estaban bajo el yugo porque eran esclavos, y que eso se puede comparar con quien hoy tiene que trabajar en una empresa y que tiene que estar sujeto a algunas reglamentaciones de esa empresa. Eso es diferente. Diferente es que usted venga en sudadera al culto viniendo de la casa. Diferente es que usted llegue en pantalón, en eslado, en jean al culto viniendo desde la casa, o que usted se lo pase en la calle en eslado o en jean estando en vida libre y no estando obligado a usar esa clase de ropa, cuando nosotros como cristianos tenemos una identidad. Eso era lo que estaba pasando en la iglesia de Roma. Habían algunos hermanos que eran esclavos, y los cristianos, los que no lo eran, pues los criticaban a razón de su forma de vida. Mire entonces toda la problemática que había en esta naciente iglesia. Así que por eso vale la pena que nosotros tengamos compasión y cuidado con el hermano. Este versículo entonces es para la persona que juzga a su prójimo creyente por lo que come. La palabra criado se refiere a un esclavo doméstico. Entonces, a ese criado doméstico, pues obviamente lo obligaban a unas prácticas y tenía que estar sujeto, pues obviamente a su amo, y era objeto de crítica en la naciente iglesia, porque habían entonces quienes no entendían por qué, siendo cristiano, tenía que comportarse de manera. Un siervo responde a su amo y a nadie más, es lo que Pablo está diciendo. Pues para su amo está de pie y se mantiene. Un siervo está obligado a obedecer a su amo y a nadie más. Incluso la Biblia respeta eso. La persona que tiene un desacuerdo con un siervo haría bien en dirigirse directamente al amo en lugar de descalificar al siervo. Es lo que Pablo está diciendo, porque el siervo simplemente cumple la voluntad de su amo, tiene la libertad en la mayoría de los casos de ignorar a quienes vengan entonces a hacerle afrenta, de ignorar a todos los demás menos a su amo. Por eso aquí también pues hay una analogía tremenda de Pablo con respecto a nosotros, lo vamos a ver un poquito más adelante, de que nosotros somos esclavos de Cristo y que honramos a Cristo aunque el mundo se burle de nosotros, aunque el mundo nos critique, aunque el mundo se mofe de nosotros, aunque el mundo nos vea con cara de extraños, aunque el mundo diga que somos fanáticos, pues nosotros simplemente estamos en la obligación de obedecer a nuestro amo, y ese amo se llama el Señor Jesucristo, y Él nos dice que este es el estilo de vida que a Él le gusta y que nosotros somos sus siervos y que así debemos vivir. Así que nosotros estamos en la obligación de obedecer a nuestro amo y no al mundo. Por eso el Señor a través de Juan exhorta a los siervos a eso, a que nadie puede servir a dos señores. O sea, es muy complicado que usted tenga dos amos.
Usted no puede ser siervo de Dios y siervo del diablo. Usted debe definirse por uno de los dos, porque o deshonra al uno o agravia al otro. Entonces, eso es realmente lo que vamos a encontrar en el resto de este capítulo. Vamos a ver cómo Pablo va a hacer una analogía tremenda de ser lo que es ser esclavo de Dios y cómo debemos agradarles. Entonces, ¿qué clase de maestro es nuestro Señor Jesús? Pregunta Pablo. O sea, ¿a quién le están aprendiendo? ¿De quién han aprendido? ¿Y cómo han aprendido? Porque el Señor nos dejó ejemplo. Nuestro Señor no quiere que sus siervos caigan. Él quiere que su siervo esté de pie. Por eso dice, este Señor, aunque sea esclavo, delante de su Señor está de pie. Él quiere que ellos estén en pie. Dios los sostiene. Dios está por ellos, no contra ellos. Es lo que dice Romanos 8:31. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El mundo nos puede ver caídos. Pablo dice caídos, pero no derrotados. En el suelo, pero no derribados, no acabados. No estamos en derrota, hermano. Nosotros estamos en Cristo y en Cristo siempre hay victoria. Gloria a Dios. Y usted y yo debemos sentirnos orgullosísimos de ser esclavos de Cristo, aunque seamos la burla del mundo. Aunque el mundo se burle, pobrecita, ¿por qué se viste así? Pobrecitos, ¿por qué no bailan? Qué vida tan aburrida, no toman. Qué tristeza, mire, no se divierten. ¿Qué importa lo que el mundo diga? Nosotros agradamos a nuestro amo. Y si para él estamos de pie, eso es más que suficiente, porque eso es lo que él quiere de nosotros. Diga gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesús. Mira entonces cómo Pablo va soltando aquí la pita y va dándonos esa cuerda y va metiéndose cada vez más dentro de esa estructura doctrinal y nos hace entender realmente de cosas cotidianas, de cosas que nos pueden pasar como seres humanos en la comunidad cristiana. Pablo las va aplicando de una manera extraordinaria hasta hacernos entender que esa es la realidad de la vida cristiana y que nosotros debemos aprender a vivir como lo que somos, como siervos de Jesucristo. Y ser siervo tiene un precio, ser siervo tiene un valor, hay que pagar un precio, pero también se recibe recompensa. Por eso mire bien lo que estamos leyendo. ¿Qué clase de maestro es nuestro Señor Jesucristo? O sea, ¿qué clase de Señor tenemos? Nuestro Señor no quiere que sus siervos caigan. Él quiere que ellos estén en pie y los sostiene. Y Dios no está en contra de ellos, sino a favor de ellos. Lo declaró Pablo cuando nos declaramos esclavos de él en Romanos 8:31. Recuerden que Romanos comienza diciendo: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así que hay una relación tremenda tanto en el 14 como en esto que estamos citando esta noche aquí. Gloria a Dios. Alabanzas al Señor Jesucristo. Vamos a dejar la introducción al versículo 5, 6. Versículo 5 y 6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga igual todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. Oiga, hermano, o sea, nosotros no podemos simplemente ir para donde la gente diga. ¿Para dónde va Vicente? Para donde va la gente. No, señor. Nosotros tenemos que tener claro el concepto de vida cristiana en nuestra mente. Pablo dice en el verso 6, el que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come para el Señor, come porque da gracias a Dios. Y el que no come, pues para el Señor no come y también da gracias a Dios. Alabanzas al Señor. Así que aquí vamos a encontrar realmente, vamos a ir como encontrando cosas más sólidas y más gruesas. Y nos va a ir Pablo, como les decía hace un momento, introduciendo
en un asunto doctrinal que realmente vale la pena ponerle cuidado, para que entonces nosotros no vivamos entretenidos en asunto de viandas, en asunto del diario vivir, sino que aprendamos ya a ir mucho más adelante y aprendamos a definir realmente las cosas que conciernen a la vida y a la piedad, que conciernen a Dios, que le agradan a Dios y con las que yo debo entonces, obviamente, acostumbrarme a vivir y que deben ser también mi agrado, deben ser mi forma y mi estilo de vida para entonces, como acabamos de leer en los versículos anteriores, para agradar a nuestro amo, para estar en pie delante de nuestro amo, entendiendo que él no está en contra nuestra, sino a favor nuestro. Les decía algunos días atrás que hay gente que cree en la iglesia que Dios está interesado en amargarle la vida con una camándula de prohibiciones. Realmente no es así. Dios está a nuestro favor para nuestra salud, para nuestra salvación, para nuestro cuidado, para que usted y yo vivamos y la pasemos bien. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Entonces, nos quedamos en el versículo 5 para que vayamos entonces ahora viendo ya en lo que Pablo nos va a introducir. Y Pablo aquí en estos dos versículos va a definir realmente cuál es o cuál debe ser la posición nuestra. Note que él ya aquí deja claro que ni está mal el que come, ni está mal el que no come, ni está mal el que guarda el día, ni está mal el que no lo guarda. Todos, tanto el uno como el otro, lo hace o no lo hace para el Señor. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Y el cristiano debe tener la capacidad y además debe tener el carácter espiritual para poder hacer las cosas con propiedad, que sepa que lo que hace, lo hace para Dios y que a Dios le agrada, que tenga definido que lo que hace realmente es un acto que glorifique y que honre a Dios. O también debe tener claro que lo que va a hacer no glorifica a Dios. Eso debe estar claro para nosotros y no estar a estas alturas de la vida preguntando si está bien o si está mal. Creo que es tiempo de que los cristianos en su gran mayoría, excepto los recién bautizados, que tengamos un conocimiento sólido y claro de las cosas que agradan a Dios y de las que no le agradan. Y no nos entretengamos en cosas que realmente no tienen realmente fundamento, ni vale la pena de gastarle tiempo discutiendo, porque la Biblia es clara en lo que es la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Gloria al Señor. Así que, mis amados, yo creo que estamos sacándole buen provecho a esta epístola y seguramente vamos a ir entendiendo muchas cosas, tanto los más antiguos como también los más nuevos. Vamos aprendiendo que la vida cristiana hay que aprenderla a vivir desde chiquito, desde niño espiritual. Hay que ir aprendiendo a tomar solidez en el conocimiento de la palabra del Señor.